28 de diciembre del 2025. La gloria y la honra siempre va a ser para nuestro Dios. El título del video: no dejando de congregarnos. Hermanos, hay muchos que como costumbre dejan de hacerlo, pero es necesario que nos congreguemos y vayamos a ser exhortados y a aprender. Ese es el verdadero evangelio, a ser corregidos, no solo a escuchar un mensaje, no, a ser corregidos. La Biblia enseña que no debemos dejar de hacerlo, dejar de que nos corrijan. ¿Y eso dónde está, Esteban? Vamos a leer las Sagradas Escrituras en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Claro está que con la guianza de Él, en Hebreos capítulo 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, ojo, corrigiéndonos. El juzgar, vuelvo y lo comento, consulte en el hebreo, que significa corregir al hermano, restaurar la paz en la comunidad. Y tanto más, cuanto veis que aquel día se acerca. Hermanos, les voy a ser sincero, pero hoy, domingo 28 de diciembre, me levanté indispuesto, con un dolor de cabeza enorme, pero de lo que se llama indispuesto. Estoy vivo es por la misericordia de Dios. Y estoy haciendo este video porque cuando Dios manda, hay que obedecerle. Así truene, relampaguee o el mundo se esté viniendo abajo. Hay personas que aún no han comprendido que muchos son el cuerpo de Cristo, que está constituido un cuerpo y que mi función es predicar el evangelio. No es hacer otra cosa, es predicar. Conozco cuál es mi propósito: predicar el evangelio. Y ese propósito consta de hacer un alto a tu pecado, hacer un alto al pecado del otro. ¿Por qué? Lo vimos anteriormente, exhortándonos unos a otros. Eso está escrito. Es más, todo creyente debe de ser así. Ir a donde el hermano en privado y decirle, no por allá hablando mentiras, porque es lo único que pueden hacer sabiendo que no conocen las personas. Mentiras y blasfemias. Mis hermanos, vuelvo y lo comento. Es necesario ponerle un alto al pecado del otro. Y eso significa amar al otro. Escrito está que no es juzgar, Y lo comenté anteriormente, porque esta palabra en el hebreo es restaurar la paz en la comunidad. Y vaya, investigue por favor, restaurar al hermano. Así que vuelvo y seamos como loros. Si este video está llegándote, estás sintiendo que es para ti, te duele, te corrige, antes dale gracias a Dios, porque Dios te considera hijo. De no ser así, Dios no te estuviese corrigiendo, no te hubiese llegado este mensaje. Ojo con esto. Todo creyente debe proclamar la verdad, lo que está escrito, y sobre todo debe de vivirlo, ser hacedor y no oidor. Hay muchos que no se atreven a decir las cosas que están escritas, y por miedo al que dirán y a que la gente se vaya de un lugar o a que lo critiquen, entre muchas otras cosas. Y lo peor es que adornan la escritura, y la adornan de una manera tan bien que solo dicen un versículo bíblico, solo dicen uno, y supuestamente para ellos eso es una enseñanza, creen que eso es una enseñanza. Ahora, yo les pregunto a esas personas, ¿dónde quedó el versículo que dice, Romanos capítulo 10, versículo 17? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Estas personas que solo hacen y dicen un solo versículo, ¿dónde quedó el oír la palabra de Dios? ¿Dónde quedó? En ocasiones hago estos videos con un solo versículo, porque es que son redes sociales y el tiempo debe ser corto para que se lo puedan ver la mayor cantidad de personas posibles. Pero si es necesario, me extiendo con la escritura 1 hora, 2 horas de enseñanza. Hermano, si usted es de los que adornan la escritura y habla un solo versículo, con todo respeto,
le exhorto, y esto es con amor porque tengo que decírselo, pero estás grave, estás mal. Es más, me atrevo a decir que Dios no está contigo, ni está en ese lugar, porque la enseñanza salió desde tu propia concupiscencia, hablando temas de hombres, y no salió desde el aposento. No fuiste a orar 1 hora, 2 horas y a copiar versículos con oración y ayuno, porque los que hacen las enseñanzas según su oración van al aposento. Dios solo habla es escritura. Dios no habla cosas de hombres. Dios habla y dice según la palabra. Por eso el oír es, y la fe por la palabra de Dios. Así que mi hermano, eso que salió de su propia concupiscencia, eso no fue Dios quien se lo dijo, porque solamente dijiste un solo versículo. Y por eso la Biblia nos enseña muy bien, y de allí conocemos lo que se llama doctrina de demonios, porque sale de hombre, sale de su propia concupiscencia y no de la oración, mis hermanos. Así que ponga en las pilas. ¿Sabe qué dice la escritura en Mateo capítulo 10 versículo 33? Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Jesús te va a negar delante del Padre por no cumplir lo que está escrito. Muchos están negando a Dios. Con su boca le adoran, pero con sus hechos le niegan. Es más, un día me topé en un lugar que la prédica la adornan de maravilla. 1 hora de palabrería y de la escritura, un solo versículo. Y las personas salen como entraron, vacías, a hacer lo mismo que hacen porque no se les reprendió el pecado a ellos. Y salen peor porque están siendo víctimas del pecado de aquella persona que está enseñando. Y lo peor es que lo saben, tienen conocimiento y aún así lo siguen haciendo. Eso es negar a Dios. Además de no cumplir con lo que está escrito, de no ser hacedor, lo hacen de esta manera. Solo dicen un versículo. Hermano, un día colocaron a unos niños incluso a decir un versículo, para que ese versículo no saliera de la boca de ellos. ¿Sabe cuál era ese versículo? Vamos a leer la palabra en Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano, hicieron esto. En vez de decirlo ellos, para que no hablasen, colocaron a unos niños a decirlo. Ahí mismo pensé, Dios mío, ¿qué es este lugar que te niegan de esa manera? Pues sí, a estas personas, así les dice el Señor, así como me niegan delante de los hombres, les negaré delante de mi Padre. Y lo peor es que ven mis videos y creen que no es para ellos. Niegan las escrituras. ¿Por qué niegan las escrituras? Porque la palabra dice que no llegará vacía. ¿Qué significa eso? Va a llegar al que le tiene que llegar y tampoco retornará al Padre vacía. Así que la decisión es suya. Si usted ora y pide perdón, o si sigue igual, así. Eso significa ese versículo. Déjame aclarar algo, mis hermanos. Yo no le estoy condenando. Ustedes mismos son los que se están condenando. Se están colocando la soga al cuello. Porque escrito está en Santiago 4, versículo 17. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Usted sabe hacer las cosas, conoce la escritura, pero no quiere hacerla, le es pecado. Y sabemos que dice que el que peca es del diablo. Y también Santiago capítulo 3, versículo 1 nos dice lo siguiente. Hermanos míos, no hagáis maestros a muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor ¿qué? Condenación. Ustedes mismos se están poniendo la soga al cuello. Yo no lo estoy condenando. La misma escritura, el mismo Dios es quien lo está juzgando. ¿Sabe qué significa Santiago capítulo 3 versículo 1?
que solo se debe de hablar o solo debe salir de su boca palabra de Dios. La persona que enseñe solo debe de predicar, y el que diga un evangelio diferente a este, cosas de hombre, de su propia concupiscencia, eso es anatema. Anatema significa condenación. De igual manera, vuelvo y se lo comento, usted mismo se está colocando la soga al cuello. Así que no estén buscando ni excusas y tampoco estén buscando culpables para no hacer lo que está escrito. Con sus hechos niegan la veracidad y supuestamente el testimonio que deben de dar. Lo niegan y niegan a Dios. Y esto que estoy haciendo es el verdadero evangelio, y por lo cual muchos eran apedreados por decir la verdad, por incomodar a los que pecan, a esos que sacan excusa. Hombre, no adornen las cosas. ¿Qué tal que ustedes estuvieran en un lugar donde persiguen a los cristianos? Creo que se volverían eran musulmanes. Estoy seguro, negarían a Dios como lo están negando ahora. Vuelvo y se los comento. Así no crean, así no crean. Dios les dice en este momento, les negaré delante de mi Padre. ¿Por qué no todo el que me dice Señor, Señor? Ya saben el resto. Que la paz que sobrepasa todo entendimiento esté con cada uno de vosotros. Y antes denle gracias a Dios que los está corrigiendo, porque si no, no fuesen sus hijos.